Jorge, buenas tardes. Muchísimas gracias por tu invitación. Muchísimas gracias. ¿Qué dice específicamente esta normativa que ha sido aprobada en la Comisión Permanente del Congreso y que ahora deberá pasar al Ejecutivo para su observación o su aprobación, aunque ya el presidente José Gerí ha dicho que está preliminarmente conforme? Y bueno, en principio no sorprende ya desde la discusión de este predictamen que luego se ha convertido en dictamen y la discusión en la anterior pleno, ¿no? Ya era evidente que se iba a aprobar esta norma por los votos concretos de Fuerza Popular, de Alianza para el Progreso, de Renovación Popular, que ha cambiado el día de hoy sus votos también. Y vemos cómo los distintos partidos se alían y facilitan esta situación de impunidad, lamentablemente con la excusa del derecho al trabajo, Jorge. Permítanme insistir, no podemos decir que es derecho al trabajo cuando la gente que opera muere en las peores condiciones, y todo esto facilitado desde el Congreso de la República. Y un detalle, la aprobación del REINFO en esta segunda votación que se ha dado en la Comisión Permanente, bueno, se simplificó en 30 minutos, César. En 30 minutos los congresistas se pusieron de acuerdo. De ninguna manera han ahondado en detalles. Bueno, escuché la voz claramente favorable, insistente desde el expresidente del Congreso, el señor Salguana, que ha sido asesor de los mineros de Madre de Dios, ¿no? A favor de esto, y además miembro de Alianza para el Progreso, constantemente en favor de estos mineros, pero en ningún momento se ha planteado cosas que ya se habían discutido anteriormente, como la eliminación de la exención de la responsabilidad penal planteado por la congresista Echaíz en la anterior legislatura, y por otro lado tampoco se ha incluido o se ha discutido el tema de la eliminación del mercurio, siendo este un componente altamente peligroso y que genera daños irreversibles sobre la salud de la gente. Entonces, con la aprobación de la continuidad del REINFO hasta fines de 2026, nuestro país sigue corriendo el riesgo de una elevadísima contaminación en nuestros ríos, en las cuencas, por ejemplo, hidrográficas. Corre el riesgo también del avance incontenible de la criminalidad. Hay que recordar que la minería ilegal está emparentada, vinculada con las organizaciones criminales de manera directa. Sin lugar a dudas, justamente en las últimas semanas hemos visto cómo hay organizaciones criminales que facilitan esta actividad, ¿no? Pero además de esto, Jorge, permítame también señalar que esta medida que está tomando el Congreso sigue exponiendo a otras actividades formales. No podemos dejar de señalar que recientemente el Estado peruano ha sido demandado ante el Sistema Andino de Integración. La Secretaría General de la Comunidad Andina en octubre último ha señalado que el Estado peruano ha incumplido sus obligaciones de lucha contra la minería ilegal, y esto podría llevar a sanciones al Estado peruano de carácter económico, es decir, arancelario. Y yo llamaría la atención a todos aquellos pequeños empresarios de gamarra que exportan hacia Colombia, Ecuador, Bolivia, ¿no? Que se les va a imponer a futuro aranceles para sus productos, producto de una sanción por el facilismo que está teniendo el Congreso y luego el Ejecutivo respecto a esta actividad de alto impacto. Entonces aquí hablamos de consecuencias que finalmente las vamos a sentir todos los peruanos tras la aprobación de la ampliación de REINFO. Así es, ya no solamente es inseguridad, contaminación, afectación a derechos fundamentales, sino también la afectación a otras actividades económicas sostenibles y claras en nuestro país. Lamentablemente, estas medidas políticas y de pensar solo en un sector bajo la excusa del derecho al trabajo sigue afectando otras actividades que desarrollan peruanos de bien. Mientras tanto, preocupa que hasta el momento no se discute, no hay avances con relación al real marco normativo con relación a la minería en nuestro país. Hablo de la ley MAPE. Se supone que esto debería ya debatirse con tiempo en el Congreso de la República. Sin lugar a dudas, pero también nuevamente esperamos a último momento, ¿no? Y por otro lado, en las discusiones de lo que vimos del predictamen de la ley MAPE, no aparecen temas centrales como el control de insumos, como el control de las plantas de beneficio, que es a donde termina finalmente los materiales que se extraen en las zonas de minería ilegal y terminan siendo lavados. No se habla de mecanismos de trazabilidad, de transparencia a lo largo de esta actividad y sobre todo de lucha contra la corrupción, porque esta actividad subsiste por prácticas corruptas en los distintos niveles de gobierno y también del gobierno nacional.
César, y hay un punto importante que acabas de mencionar. Estamos hablando de que el Reinfo favorece finalmente a la minería informal y hasta ilegal. Y claro, no se puede en ese sentido hacer una trazabilidad del mineral que finalmente es de todos los peruanos, que es vendido a precios exorbitantes. Y hablamos aquí de un perjuicio económico también para el país. Así es, ¿no? Si vemos todo lo que representa el precio de la onza de oro, ayer estaba sobre los $4.300 la onza, ¿no? Y esto significa que este recurso, que es de todos los peruanos, termina siendo aprovechado por un grupo en particular, generando beneficios, pero también afectaciones a otras actividades y sobre todo al ambiente, que luego quién va a tener que remediar. Y por otro lado, también vemos que estos facilismos que da el Ejecutivo no resuelven el problema. Y deberían el Ministerio de Energía y Minas, concretamente, por ejemplo, sincerar y crear un verdadero registro de comercializadores y procesadores de oro que permita cruzar la información de lo que se declara producido como oro versus lo que se termina vendiendo. Y en el Perú tenemos un bache de cerca de 60 toneladas anual de diferencia de lo que se declara producido versus lo que terminamos exportando. Es decir, oro ilegal ingresa y termina exportándose con papeles de la minería informal. Sin ánimo de utilizar la bolita de cristal, César, ¿podríamos esperar que el Ejecutivo pueda observar la normativa o no? Yo lo veo complicado. Nos había parecido una iniciativa importante la delegación de facultades que el Congreso le ha otorgado al Ejecutivo para legislar en materia de minería ilegal, pero ya se escuchan voces que quienes estarían también diseñando este marco jurídico serían los asesores o personajes vinculados a la minería informal, ¿no? Entonces, mucho ojo también con esos temas, porque si vamos a plantear el desarrollo de un nuevo marco de lucha contra la criminalidad, pues no pueden ser aquellos que facilitan esta actividad quienes diseñen ese marco jurídico nuevo. Un punto más, el Reinfo fue creado como una suerte de medida con una temporalidad, ¿correcto? Sin embargo, ya desde hace 13 años en la práctica se ha venido ampliando. Y atención, porque Diana González, en su momento vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, ha dicho que el nuevo Congreso, probablemente con personajes ligados a la minería ilegal, irregular, podría también seguir ampliando, podría seguir este camino, en pocas palabras. Eso es indudable y por eso es importante y señalo para tus radioyentes que es fundamental ver qué partidos y qué actores son los que están tras la minería informal o la minería ilegal disfrazada de informal y sumando argumentos del derecho al trabajo, ¿no? Entonces toca que todos nosotros elijamos bien y no permitir que aquellos miembros o beneficiarios de la minería informal e ilegal asuman una posición en nuestros próximos gobiernos. Para ir cerrando, César, ¿conocemos cuánto dinero se maneja en la minería ilegal en nuestro país? ¿Hay algunas estadísticas? Y bueno, algunos estudios nos muestran que el 40% de la producción de oro del Perú, y eso nos debería simplemente hacer sumas y restas, ¿no?, representa la minería ilegal. Y por otro lado, la unidad de inteligencia financiera, en los estudios donde reporta movimientos e informes de inteligencia financiera, nos ha dicho que más de 9.500 millones de dólares se han movilizado en los últimos años. Esta cifra puede ser muchísimo más si vemos que gran parte de este mineral sale también por nuestras fronteras de contrabando y otras se lavan también en la industria joyera. Increíble realmente. La última, por favor, ¿qué mensaje crees que pueden hacer desde la ciudadanía para el Ejecutivo? La normativa aprobada pasa del Congreso al Ejecutivo, correcto. El presidente José Gerí tiene 15 días, reitero, para darle curso, para aprobarla o para observarla. En ese sentido, ¿cuál debe ser una actitud prudente, reflexiva del Ejecutivo en este escenario? Bueno, ya creo que el Ejecutivo ha adelantado opinión que no va a observar esta norma y creo que planteó un año de ampliación, sí. Pero esa ampliación no debe ir con argumentos o con textos del Congreso que faciliten la impunidad, ¿no? Por ejemplo, se pretende tener una interpretación diciendo que se amplía por un año o hasta que se cuente con una ley MAPE.
Es decir, algunos podrían decir, bueno, si no se cuenta con una ley MAPE, esto va a seguir de largo, ¿no? Eso también debe dejar clarísimo y verse la exposición de motivos o las fuentes para evitar ello. Y por otro lado, el Ejecutivo tiene un poder tremendo en este nuevo camino de delegación de facultades que ha recibido, por ejemplo, para también tipificar el delito de transporte de minerales dentro del Código Penal que no estaba tipificado, y por otro lado que se designen condiciones y recursos, por ejemplo, a la Fiscalía Ambiental y a la Fiscalía contra el Crimen Organizado para perseguir organizaciones criminales que trafican y se benefician de esta actividad ilegal. Muy bien, César, muchísimas gracias por tu aporte. Gracias por conversar con nosotros aquí en RPP. Gracias. A ustedes, buenas tardes. César Ipenza, especialista en temas ambientales y de minería, analizando lo que significa una nueva aprobación del REINFO, esta vez hasta diciembre de 2022. Y en menos de 30 minutos, ¿a cómo se ponen de acuerdo los parlamentarios cuando tienen